Buenas tardes, nos encontramos con la profesional Gloria Cañaveral. Le queremos agradecer por concedernos esta entrevista. Eh, Como le dijimos, nosotros somos estudiantes de la Universidad Minuto de Dios. Esta es una entrevista para el área de psicología jurídica. Mucho gusto, mi nombre es Mónica, mi compañera Alejandra y Adriana. Buenas tardes, mi nombre es Gloria Esperanza Cañaveral, yo soy psicóloga, especialista en psicología jurídica y forense de la Universidad Santo Tomás y soy abogada. También trabajé por 12 años en la Fiscalía General de la Nación, actualmente soy perito particular y litigante. Bueno, muchísimas gracias. La primera pregunta es, ¿qué es un proceso de mediación y conciliación? Bueno, un proceso de mediación y conciliación es la manera como se busca que cuando hay un conflicto de intereses, cuando hay un problema, ¿sí? Se pueda solucionar de manera rápida y de manera conciliada, o sea, que las partes lleguen a un acuerdo. Puede ser por medio de una entidad, por ejemplo como la Fiscalía, puede hacer procesos de mediación y de conciliación, o puede ser una Cámara de Comercio, o puede ser un abogado que sea especialista en esa área. Entonces lo que busca el proceso es que las partes, después de escucharlas, ¿sí? Porque lo que se busca es que se escuchen a las partes, porque siempre va a haber una parte que va a demandar algo y la otra que es la que le debe entregar eso que la otra demanda. Y entonces lo que se busca es escuchar cuáles son las pretensiones, ¿sí? Entonces, ¿qué quieres del proceso? Y cómo podemos llegar a un acuerdo. En ese acuerdo tienen que las dos partes estar satisfechas, tienen que estar de acuerdo, valga la redundancia, y que eso se firme también, y el firmar ya cierra ese proceso. Entonces, lo que permite este tipo de situaciones es que no se siga el proceso, sino que se termine ahí. Entonces, lo que más se usa en el proceso de conciliación es conocer muy bien qué se está pidiendo, cuál es la solución alternativa a ese conflicto. Y como yo tengo la habilidad, porque también es una habilidad y una destreza del conciliador, del mediador y de conciliación, del conciliador, perdón, de que lleguen a un feliz término y a un acuerdo las dos partes. ¿Listo? La segunda pregunta es, ¿cuál es el objetivo de una conciliación? Bueno, el objetivo de la conciliación es no saturar el aparato judicial y que se termine un proceso rápidamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si existe un proceso en fiscalía, no todos los procesos de la fiscalía se pueden conciliar, depende de algunos delitos, por ejemplo, unas lesiones personales. Entonces, en las lesiones personales, lo que se busca es que no lleguemos, ¿sí?, a un juicio. No desgastemos el aparato judicial, sino que se termine rápidamente y que sea beneficioso para las partes, que no hayan gastos de parte de la persona que denuncia y del denunciado, sino que el fiscal que tiene el caso pueda, a través de una mediación y una conciliación, llegar a un acuerdo. Si, por ejemplo, en unas lesiones hubo un daño, que me lesionaron una pierna, entonces de pronto hay unos gastos médicos, el daño de una moto o algo por el estilo, entonces lo que se busca es un arreglo económico, ¿sí? En cuanto a lesiones, por ejemplo, hay injuria y calumnia, entonces hay una conciliación, entonces lo que buscamos es que una parte se disculpe y que diga no vuelvo a hacerlo, y la otra acepte esas disculpas y que no lo vuelve a hacer, ¿cierto? Entonces el objetivo es terminar rápidamente un proceso, que no se sature el aparato judicial y que haya un feliz término en el proceso. Entonces, la conciliación lo que hace es que no se desgaste el aparato judicial, que no se desgasten las víctimas, no se desgasten las personas denunciadas, y que haya un feliz término en el proceso. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué áreas del derecho se utiliza la conciliación? Bueno, en casi todas las áreas del derecho se utiliza la conciliación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en penal hay algunos delitos que se pueden conciliar, en familia
se concilia custodia, alimentos, en sucesiones también se puede llegar a una conciliación, administrativamente también cuando hay demandas contra el Estado, que es un requisito de procedibilidad para poder seguir con la demanda, entonces nos tienen que llamar a las partes a ver si hay ánimo de conciliar esa situación. En laboral también, ¿por qué? Porque yo puedo entrar a demandar a mi empleador por un despido injustificado, por acoso laboral, por moving, que moving es acoso entre compañeros, en fin. Entonces ahí la conciliación juega un papel muy importante. Y dependiendo del área del derecho donde se necesite, pues ahí hay conciliadores expertos en el área. Los conciliadores generalmente son abogados, porque son los que conocen del área del derecho que se está en conflicto. Entonces es muy importante saber cuáles son las pretensiones y cómo se puede solucionar. La solución tiene que ser de acuerdo al área del derecho en la que estamos, y esa área del derecho cómo no se va a ver afectada con la conciliación. Ejemplo, que una de las partes no vaya a ser dañada, sacrificada, porque por ejemplo, yo puedo conciliar algo que va a desmejorar al demandado o al demandante. Entonces tiene que ser equilibrada la conciliación. Así la persona diga, por ejemplo, en laboral hay derechos que no se renuncian, los derechos laborales son irrenunciables. Entonces así la persona diga, no, renuncio a mi derecho laboral, no se puede. Por eso tiene que ser un abogado el que conozca el área específica y de acuerdo a la línea del derecho en el que esté, pues así mismo se conoce el proceso y así mismo se hace la mediación y la conciliación para que sea favorable para las partes, no para que una de ellas quede mal o insatisfecha dentro del proceso. La siguiente pregunta es, ¿qué efectos tiene una conciliación? Bueno, los efectos es que el proceso termina, no sigue. El proceso hasta ahí, una vez se hace la conciliación, finiquita, y no permite que una de las partes siga en el desgaste del aparato judicial. Entonces, siempre que hay una conciliación tiene que existir un documento en donde se escriba, quede consignado cuáles fueron los acuerdos, cuáles son los compromisos a los que llegan las partes, en qué se compromete la parte demandada, en cuál se compromete la parte demandante. Y tiene que quedar muy claro de que ya hasta ahí llega el problema, hasta ahí ya llega el proceso, no voy a seguir solicitando, no voy a seguir peleando por lo mismo. Y ya culmina. Esto tiene efectos en derecho que se llama cosa juzgada. De cierta manera, pues de pronto es un término que no sé, para ustedes no es muy conocido, pero lo que quiere decir es que yo no puedo pelear sobre eso mismo, no se puede volver a pedir esa misma cosa por la cual peleé inicialmente, ¿sí? ¿Cómo sería que se vuelva a solicitar? Porque haya un desequilibrio en el acuerdo que afecte a una de las partes, entonces que se puede demostrar de que hay una lesión enorme, se llama también así en contratos, una lesión a una de las partes. Entonces, si yo lesiono tu derecho, entonces ahí sí podría ese documento no tener efecto en la vía jurídica, pero si cumple, entonces ya da efecto y ya no se puede pelear sobre lo mismo. Entonces el documento es muy importante que siempre se firme, en conciliación se debe firmar. ¿Qué diferencia existe entre mediación y conciliación? Bueno, la diferencia que hay es la siguiente. Mediación es cuando por ejemplo, se pidió el apoyo de una psicóloga, ¿sí?, para que ella asesore, para que medie en las partes. Pero la psicóloga no tiene el conocimiento específico sobre los derechos y lo que se está peleando, entonces el que firma va a ser el abogado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la fiscalía quien firma la conciliación es el fiscal y puede tener apoyo de una psicóloga en mediar en las partes, en hablar, en escucharlos, en utilizar la persuasión, en convencerlos de que lo mejor es que concilien, en que eso no siga más.
pero el que va a finiquitar y que va a conciliar como tal va a ser el abogado, porque él tiene que verificar derechos, tiene que verificar que las partes estén efectivamente equilibradas y que lo que se está conciliando tenga efectivamente, pues se pueda conciliar, ¿sí? Porque el profesional en psicología es muy bueno escuchando, orientando, dando un consejo, pero no sabe si efectivamente los efectos de la conciliación son los que se buscan o no. Entonces es como la diferencia. Yo puedo mediar, pero la mediación sin la conciliación no existe, ¿sí? O sea, no, debería siempre llegar a la conciliación. Claro, porque yo puedo mediar, pero si no concilio, pues realmente no hice nada. Y puede pasar, ¿no? Puede pasar, pero entonces generalmente siempre se busca un conciliador y hay habilidades y destrezas que desarrolla un conciliador. No cualquiera puede ser conciliador. Por ejemplo, hay abogados que no sirven para conciliar y que no se desempeñan en esa área porque yo tengo que tener habilidades de escucha, habilidades de hablar, habilidades de reconocer la emoción del otro, habilidades de no exacerbarme, de exaltarme. Si por ejemplo soy una mujer y entonces soy a veces feminista y entonces me voy siempre por el lado de la mujer, no voy a ser muy ecuánime y no voy a ser imparcial en el momento de tener una conciliación donde haya un hombre, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista hay unas habilidades y unas destrezas que hay que desarrollar. Y la mediación es eso, es como ayudar a que no terminen peleando, no terminen en más discusiones, pero lo que tiene que suceder es que concilien. Entonces una y la otra es casi que lo mismo, ¿no? Las dos van mucho de la mano, entonces hay unas pequeñas diferencias, pero realmente pues yo siempre creo y he pensado que mediación sin conciliación pues no existe, existe la conciliación. Tú puedes mediar, pero si no es hábil conciliando, pues yo puedo mediar aquí entre las dos que no peleemos, pero si no conciliamos pues no llegamos al punto que se quiere. Entonces hay gente que es muy buena conciliando y no necesariamente mediando. Bueno, doctora Gloria, queremos darle las gracias por concedernos esta entrevista.